Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del segundo trimestre de este año. Quiero agradecerles a muchos de nuestros hermanos que nos están viendo cada semana de manera muy fiel desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, en fin, Ecuador, en muchas otras partes. Gracias, hermanos, por estar con nosotros todas las semanas. Gracias por sus comentarios y por sus buenos deseos y sobre todo por sus oraciones por este ministerio que Dios nos ha permitido tener. En esta semana vamos a estudiar un tema muy crucial, es muy importante. Déjenme decirles que el tema de esta semana impacta a toda cultura, a toda sociedad. Y el tema es Cristo y las tradiciones religiosas. En toda nación, en toda cultura, existen lo que se conoce como tradiciones. Todos, en todas las culturas, tenemos tradiciones. Y una tradición es una creencia, es una costumbre, es una cultura que existe en esa nación que es considerada de alto valor. Y es algo que se transmite de persona a persona, de generación a generación, muchas veces oralmente y otras a través de los escritos jeroglíficos y aún actualmente a través del texto, el video o el audio. De tal manera que los valores sociales y los hábitos en uso son lo que es las tradiciones o también conocido como la cultura. Y esta semana vamos a estudiar, a descubrir y a aprender qué es lo que dice la Biblia con relación a este tema. Por ejemplo, vamos a ver cuáles eran las leyes de la cátedra de Moisés. ¿Y qué decía la cátedra de Moisés con relación a las tradiciones? Recuerden, hablando de la religión judía, tiene que tener sus tradiciones, costumbres y usos. Seguidamente vamos a aprender qué son los mandamientos humanos de los cuales habla la Biblia. ¿Qué quiere decir estas cosas? Seguidamente vamos a descubrir cómo eran las tradiciones de los ancianos de aquel entonces y cómo hoy también nos influyen en nuestra sociedad, aquí y ahora en este siglo. También vamos a comprender cuáles eran los preceptos de estos hombres y con relación a estos preceptos vamos a comprender si el mandamiento del hombre es superior a la tradición o a lo que dice la Biblia. ¿Qué dirá en esta semana esta lección? Esto vamos a comprender, a descubrir al estudiar todas estas cosas. Y finalmente vamos a entender quién y cómo podía decirse que conocía lo que era la justicia exclusiva. ¿Qué significa esto? Bueno, amárrese los cinturones porque comenzamos. Recibamos el pan que nos manda nuestro Padre Celestial en la lección de esta semana. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 15, el verso 8 y 9. La Biblia dice así: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Al explorar este versículo nos damos cuenta que Jesucristo está diciendo claramente, el pueblo que dice adorarle, le adora de una manera equivocada. Dice, le adora lejos de su corazón y es de una manera es vana. O sea, una manera vana es sin significado, sin dirección, sin nada que tenga sabor en realidad en la adoración. La lección de esta semana, Cristo y las tradiciones religiosas, nos enseña lo que son las creencias, las costumbres y algunas de ellas que son de manera cultural en algunas regiones, pueblos, lo que se conoce como valores sociales. Estos son hábitos o el uso de algunos hábitos como tradiciones de carácter religioso. En realidad las tradiciones es algo que se transmite de generación a generación de manera oral, o sea, se entrega de persona a persona, de generación a generación.
Eso es lo que significan las tradiciones. Y de tal manera que Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, sugirió que 4 factores influyen sobre la teología de una persona: la fe, la razón, las escrituras y la tradición. De tal manera que estas son las 4 cosas que influyen en la fe de una persona, que le hace moldear, por así decirlo, las creencias que el individuo tiene. Esto es a saber, la fe, la razón, la Biblia y la tradición. Pero la capacidad de razonar y la tradición religiosa afectan la manera en que se interpreta la Biblia. Si Wesley volviera a vivir hoy, en nuestro tiempo, él diría ahora que la razón, la tradición y la opinión personal muchas veces están sobre la escritura. En otras palabras, hoy se utiliza más la razón, la tradición y la opinión personal para valorar lo que Dios dice en su palabra. De tal manera que por esta razón el Señor dice: este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. Y de esa manera, pues nadie puede estar cerca de Dios, solo honrándole de labios. Ahora, podemos confundir la tradición con la Biblia muchas veces, pero la Biblia no se confunde con la tradición. La Biblia es la Biblia. Dice aquí, los rabíes, decían los rabíes que escribieron respetaban las escrituras y no tenían la intención de que aquellas se elevaran o para igualarse a la palabra de Dios. Sin embargo, algunos de sus discípulos confundieron el método con el mensaje, y al hacerlo cambiaron la revelación escrita de Dios por la tradición humana. De tal manera que al sustituir la escritura por la tradición, el pueblo lo que hace es honrar a Dios lejos de él, solo de labios. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la cátedra de Moisés. Muy bien. En la sección del día domingo el tema es muy interesante porque nos presenta la base de la lección de toda esta semana. Y su tema es la cátedra de Moisés. Resulta que los escribas y los fariseos eran prácticamente los guardadores, los depositarios de todas las leyes y costumbres. Se creían que estos, los segundos, en este caso los fariseos, habían ayudado a la revolución macabea. En otras palabras, eran como veteranos de una guerra, que ellos tenían el control y el poder total con relación a las leyes. Estos escribas y fariseos, que en realidad dice, esto era el nombre de fariseos, se deriva de la palabra hebrea parás, que significa separar. En otras palabras, ellos eran gente que estaban separados, destinados para un propósito especial. Sin embargo, parecen haber desvirtuado el propósito con el cual ellos habían sido seleccionados o apartados. Los fariseos veían como su deber asegurarse de que cada varón judío se le enseñara la ley, lo cual está bien. Para realizar esta tarea establecieron el cargo de rabí, que literalmente significa mi garante o mi maestro. Jesucristo se refirió a ellos y habló en muchas ocasiones de ellos. Ellos se sentaban en la cátedra, o sea, se sentaban en un grupo especial, una élite especial, que eran los conocedores de la ley. Y estos fariseos, Jesús los reconoció, tanto así que en Mateo 23, en el capítulo del 1 al 7, que es la referencia de este día, dice lo siguiente: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo, y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, ellos solo mandaban a hacer, pero ellos no hacían. De tal manera que su enseñanza parece ser que no era efectiva. Ellos estaban puestos allí como una especie de policía religiosa, porque ellos estaban allí vigilando que se cumplieran las cosas y tratando de alguna manera de atropellar a aquellos que no estaban cumpliendo. Escuchen lo que dice la lección. Los miembros de estos grupos parecían estar acechando por las esquinas y detrás de los árboles, esperando a que la gente cometiera errores para poder aplicar la ley contra ellos. Es una especie de policías. Las referencias entre los escribas y los fariseos con Jesucristo en realidad son bien negativas. Tanto así que aquí mismo en la Biblia Jesucristo dice, miren, uno es vuestro maestro y este es el Cristo o el Mesías.
no os hagáis maestros. ¿Por qué? Porque doble condenación obtendréis. El problema de Jesús con los fariseos no era tanto que querían que otros guardaran la ley de Moisés, sino que ellos mismos no la guardaban. Los que estaban sentados en posición para guardar la ley y que la estaban enforzando eran los primeros muchas veces en violarla. Aun cuando hacían lo recto, lo hacían por razones equivocadas. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es mandamientos humanos. Muy bien, en la sección del día lunes nos presenta un tema muy interesante, porque aquí Jesús habla de los mandamientos humanos. Y aunque los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés y su fuente de autoridad para la instrucción iba más allá del Antiguo Testamento, o sea, ellos se centraban en el Antiguo Testamento, pero se iban más allá. De alguna manera se alejaban de los principios para poner pensamientos, normas y costumbres humanas. Ellos trataban de comprender, interpretar y así hacer que la gente aplicara todas estas normas y mandamientos. Estas interpretaciones no tenían la intención de reemplazar la escritura, sino de complementarla. Al principio circulaban oralmente y más tarde los escribas comenzaron a reunirlas en libros. Tanto así que la lección de este día nos presenta que la primera publicación oficial de las leyes rabínicas apareció allá por el siglo II después de Cristo. Entre los autores hubieron muchos. Las leyes registradas en el Mishná reflejaba 4 siglos de interpretaciones rabínicas. Entre los rabíes que contribuyeron hubo varios que vivieron en el tiempo de Jesús, desde todos esos rabinos hasta el conocido apóstol Pablo. Resulta que en cierta ocasión los discípulos estaban haciendo algo, sin embargo los escribas y los fariseos se acercaron y dijeron, bueno, ¿por qué tus discípulos invalidan la tradición? Oiga bien, la tradición de lavarse las manos. Tenían que lavarse no todos, solamente las manos, sino hasta aquí, hasta el codo. Entonces, parece ser que los discípulos no lo hicieron. Y Jesús los confronta y les dice, ¿y por qué ustedes invalidan el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres? Así es que Jesucristo los confronta y le dice, hipócritas. Miren lo que dice versículo 7 de Mateo capítulo 15, dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ellos habían puesto por así decirlo, la tradición por encima de lo que estaba escrito. Así es que existían en aquel entonces las leyes menores, o sea, leyes sencillas y otras leyes que se consideraban las leyes principales, hablando de las leyes que tenían que aplicar los rabinos. Dice que las leyes menores comenzaron a tener el estatus de mayores y más tarde fue difícil distinguir las leyes tradicionales de la Biblia, ¿verdad?, con lo que sería los mandamientos de hombre, la doctrina de hombre o podemos decir la tradición humana. Así que los escritos de los fariseos, oiga bien, los escritos de los fariseos, que eran lo que ellos usaban para señalar, para condenar, para censurar, para criticar, que ellos mismos querían de alguna manera que la gente los cumpliera, pero que ellos ni con un dedo lo levantaran. Oiga bien, qué tremendo eso. Elevaban esas normas a la condición de doctrinas. Ningún hombre posee autoridad para crear restricciones religiosas y elevarlas al nivel de mandato divino. O sea, los escritos fariseos, los escritos están escritos para todo mundo, no solo para los fariseos que están tratando de apoderarse de ellos para que la gente cumpla, aplique. Sin embargo, ellos no lo hacen. Los fariseos se centraban en los escritos de los fariseos y ellos mostraban de esta manera que ellos estaban en una posición superior. Sin embargo, no lo cumplían. La instrucción práctica puede ayudar a la gente a guardar la ley. Sin embargo, las instrucciones nunca deben ocupar el lugar de la ley misma. O sea, jamás ni la tradición, ni el mandamiento, ni los escritos de los fariseos pueden ser superior a lo que la Biblia dice. Así que si tú te agarras de la tradición, de las costumbres de los fariseos y los escritos fariseos, no te va a servir para nada.
porque es la Biblia y solo la Biblia. Al final del tiempo va a haber un pueblo que va a levantar la Biblia y la Biblia sola. Ningún otro escrito, la Biblia y la Biblia sola. Esto es lo que está hablando de aquí la lección. De tal manera, dice, que la instrucción práctica puede ayudar a la gente a guardar la ley. Sin embargo, la instrucción nunca debe de ocupar el lugar de la ley misma. ¿Cuál es la mala actitud que podemos tener muchas veces a los escritos? Por la mala actitud de aquellos fariseos. Oiga bien, los escritos que están en la Biblia no son los escritos que puede implementar la tradición o podemos decir el mandamiento humano. Debemos de cumplir, sí, es cierto, debemos de cumplir. Debemos de guardar, sí, cierto, debemos de guardar y cumplir, pero solo por amor. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Necesitamos obedecer y cumplir por amor, confiar en Jesús y que su sacrificio es más que suficiente para presentarnos ante el Padre, porque Él se presenta delante del Padre y nos presenta a nosotros. Él es el sacrificio perfecto, de tal manera que no podemos sustituir la tradición y los mandamientos humanos por lo que está escrito en el libro de esta ley. Los mandamientos humanos no tienen la razón y no son créditos para alcanzar la salvación. Descubramos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de este tema, el cual es tradiciones de los ancianos. Muy bien. En la sección del día martes el tema es tradiciones de los ancianos. Como vimos, algunos de los rabíes presentaban tanta atención a las reglas y las tradiciones creadas para ayudar a la observancia de las leyes de Moisés. Ellos tenían reglas, tradiciones y leyes que les ayudaban a enseñar a otros a cumplirlas. Sin embargo, algunas veces iban más allá y se apegaban a la tradición, se apegaban, podemos decir, a las costumbres, se apegaban a los hábitos y a las creencias que no eran las que estaban escritas en la propia ley. Algo interesante que me llama la atención en esta sección de este día, que resulta que los que hicieron esta lección buscaron en la Biblia tratando de encontrar algún mandamiento que dijera, te lavarás las manos para esto o esto o lo otro. Sin embargo, dice que el canón era un asunto obligatorio. Un canón es algo que se debe de cumplir, que está escrito para que se haga de esta y de esta manera. Es probable que cuando los rabíes escribieron originalmente sus comentarios no haya tenido la intención de añadir páginas a la Biblia. Sin embargo, la Biblia fue muchas veces y sigue siendo muchas veces sustituida por cualquier otro escrito que no es lo que Dios ha establecido. Tenemos que tener prudencia, tenemos que tener cuidado de no caer en esas tradiciones y sustituir el mandamiento de Dios por cualquier norma humana. En cierto lugar parece que los discípulos empezaron a comer sin lavarse las manos y vinieron y le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento de los ancianos? No se lavan las manos como deben de hacerlo. Parece ser que estaban ellos debatiendo o cuestionando algo relacionado a las leyes de la salud. Y de esta manera ellos estaban confrontando a Jesús solo por este hecho. Y entonces ellos habían sustituido el mandamiento por la tradición. Ciertamente los discípulos estaban comiendo, como dice la Escritura, que no se habían lavado las manos, de tal manera como ellos tenían como tradición. Oiga lo que dice aquí. Resulta muy difícil encontrar un texto bíblico que diga, te lavarás las manos antes de comer. Sin embargo, este mandamiento no habría sorprendido a los escribas y fariseos que confrontaron a Jesús, pues dejaron en claro que los discípulos no estaban violando una ley de Moisés, sino la tradición. Y aquí está el problema. No puede haber una tradición que sea superior a la palabra de Dios. Por favor, en el nombre de Jesús, le pido que no trate de sustituir lo que Dios dice por cualquier otro mandamiento, por cualquier otra norma humana, como dice en este día la lección. Aparentemente la compulsión obsesiva de los fariseos con el lavado de las manos se enfocaba en la parte de la salud. Ciertamente,
parece ser que había un problema aquí, que estaban comiendo sin lavarse las manos. Y esto podría ser un problema de salud, un problema de higiene. Ahora, era algo que les podía hacer que se contaminara. Pero me llama grandemente la atención que en este día nos manda a Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4. Y Jesucristo habló sobre este tema, sobre lo que contamina al hombre. Jesús lo dijo bien claro, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, es lo que contamina. Oiga, un chisme, una palabra maldicha, algo fuera de lugar que se diga, puede contaminar a toda una nación. De tal manera que hay que tener prudencia y cuidado de sustituir la tradición por el mandamiento que Dios ha establecido. Así es que, dice aquí, dado que dirigieron la acusación a los discípulos de Jesús, podemos concluir que Jesús mismo no violaba la tradición bien conocida. No obstante, él sabía bien que los fariseos se hacían grandes problemas por pequeñas cosas. Hay gente que se escandaliza por todo asunto, por cualquier cosa, lo hace grande, lo hace pecado y condenan a todo el mundo. Muchas veces yo he tenido esa triste sensación y realmente no puede ser así. Es más importante un alma que cualquier tradición, que cualquier costumbre, que cualquier tradición humana o un escrito está de religión o de tradición. Las tradiciones, las costumbres, los hábitos o las creencias pueden ser como la historia que alguna vez leí, creo que en el libro del pastor Félix Cortés, donde dice que había un asno, un burro, que subía y bajaba en la construcción de un edificio, subía hasta arriba y bajaba. Subía cargado el burrito aquel, el asno, hasta arriba para llevar el material de construcción, para seguir construyendo aquella construcción. Sin embargo, llegó un tiempo aquel asno que ya estaba tan viejo que lo retiraron, lo quitaron de todo el equipo de trabajo que tenía. Sin embargo, aquel asno, aquel pobre burro, regresaba todos los días y subía y bajaba y subía y bajaba, sin pensar, sin razonar, pues era un asno. Que no sustituya la tradición, las costumbres o las cosas religiosas, el mandamiento del Señor. Continuemos con la lección, estudiemos qué nos enseña la lección del día miércoles y descubramos la bendición con los preceptos de los hombres. Muy bien, en la sección del día miércoles sigue insistiendo en lo que son las tradiciones. Y parece ser que las tradiciones en realidad es un problema en todo el mundo con relación a la comparación entre las costumbres y tradiciones y lo que la Biblia enseña. Y esto es realmente lo que hemos venido discutiendo durante todo este tema. Dice, la sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instrucciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Así es que aún hoy las instituciones religiosas y aún individuos ponen por encima de los mandamientos de Dios, de las normas bíblicas, lo que son las tradiciones humanas. Y esto no puede, no debe, ni debería ser así. Pero realmente esto es lo que pasa. La pregunta es, ¿qué es lo que dice Dios? No, ¿qué es lo que dice la iglesia? La pregunta es, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que yo digo? ¿O qué es lo que la Biblia enseña? En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno. O sea, la Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. No hay nada ni otra norma en la cual nosotros podemos poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque es Dios, solo Dios y nada más que Dios mismo. Ahora, leer Mateo capítulo 15, versículos del 3 al 6, nos damos cuenta que el cuestionamiento sigue. ¿Por qué tus discípulos quebrantan el mandamiento por la tradición? O sea, ellos están quebrando el mandamiento, están sustituyéndolo por la tradición. En realidad, los discípulos no estaban rompiendo ni quebrando ninguna ley. Eran costumbres, eran tradiciones, eran preceptos de hombres. Y aquí Jesús fueron confrontados por Jesús, porque ellos vinieron a Jesús para confrontarlo y cuestionar lo que hacían los discípulos. Pero Jesús los cuestionó a ellos. ¿Por qué vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por la tradición?
¿Qué es lo que estaba pasando allí? Bueno, parece ser que estos fariseos y estos escribas ponían por encima la tradición y lo que decía la iglesia o lo que decían ellos mismos por encima de lo que Dios decía. El mandamiento decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ellos decían, no, la ofrenda que tengo, si mis padres están muriendo de hambre, si mis padres están pasando necesidades, si mis padres están sufriendo, no, esta ofrenda es de Dios, es para Dios y solo para Dios. O sea, aparentemente estaban haciendo bien, pero de alguna manera estaban haciendo mal, porque ellos no estaban honrando así a sus padres y a sus madres. De tal manera que ellos sustituían la tradición por encima de lo que Dios decía, más de la tradición y menos de Dios. Jesús los confrontó con una pregunta que llegó al verdadero centro de la cuestión. Jesús quería que supieran que el problema no era de lavarse las manos o devolver el diezmo, sino el elevar las normas humanas por encima de las divinas. Los fariseos ponían los mandamientos, las normas, las costumbres, las tradiciones y aún las leyes rabínicas por encima del mandamiento de Dios. Aunque los fariseos pudieron haber tenido motivos lógicos para sus actos, Dios no espera que los humanos amen a Dios poniendo sus propias condiciones. O sea, no es lo que tú digas, no es lo que yo diga, es lo que Dios dice. Sigo leyendo. Invalidar el mandamiento en realidad puede traer consecuencias. ¿Por qué? Porque se pierde de vista la norma de Dios, se rebaja la norma de Dios y se elevan las costumbres, las tradiciones o los preceptos humanos, y eso es un error. Las 613 reglas registradas en la ley de Moisés eran armoniosas y no contradictorias, y ninguna de ellas debía reemplazar la otra. No obstante, la insistencia en seguir la tradición de los ancianos invalidaba la palabra de Dios. Esto es un error. Dios primero, Dios después y Dios siempre. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Aprendamos qué nos enseña la lección del día jueves con el tema que es justicia excesiva. Muy bien. En la sección del día jueves es una lección muy poderosa porque en ella nos presenta lo que es la justicia excesiva. La justicia excesiva es como quien dice poner una justicia exageradamente, de una manera muy grande. El problema no es que la justicia se ensalce, sino que poner la justicia propia, mi propia justicia, la justicia humana, terrenal, carnal y pecadora. Recuerde, mi justicia es como trapo de inmundicia. Jesucristo les dijo a los fariseos algo muy interesante que se encuentra en Mateo capítulo 5 versículos 17 al 20. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Para qué vino Cristo? Para cumplir la ley y los profetas. Recuerden, la ley y los profetas. Todas las leyes rituales, las leyes que se establecieron y que se transmitieron entre los profetas para el pueblo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esto me recuerda la profecía que dice: hasta el Mesías príncipe habrá tantas semanas. O sea, todos los ritos, las ceremonias se cumplirían y se cumplirían con el Mesías príncipe. De tal manera que cualquiera que enseñe estos mandamientos, aunque sea muy pequeño en el reino de los cielos, se haya llamado grande. Mateo 5, capítulo 5, versículo del 17 al 20. Jesús le dijo esto a los fariseos: no penséis, pareciera que estoy en contra de la ley, pero no piensan eso. Yo he venido para cumplir esa ley que ustedes tanto han pregonado. Así es que el problema de ellos es que ellos ignoraban el mandamiento de Dios y trataban de establecer la ley propia, la justicia propia, de acuerdo a Romanos capítulo 10, versículo 3. Los fariseos estaban tan concentrados en las leyes de origen humano que quebrantaban en forma flagrante la ley de Dios. Su justicia estaba basada en sus propios esfuerzos y como tal era defectuosa. Cuando tú y yo ponemos por delante nuestra justicia, estamos poniéndola excesivamente muy en alto
Y lo que debemos de poner en alto es la justicia de Dios, su justicia perfecta. Recuerde, la Biblia dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos. Oiga bien, la justicia de los escribas y los fariseos era grande, pero tu justicia, mi justicia es superior. Dice la Biblia, y se llamará Jehová justicia nuestra. O sea, Cristo es mi justicia. Cristo me justifica. Es su sangre la que me lava. Es su justicia la que me cubre. Esa es la justicia que debo de ensalzar, que debo de levantar. Jesucristo dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, es levantando a Cristo como atraemos a otros al Redentor. No hay que levantar nuestra justicia terrenal. Al ver la justicia nuestra y compararla con la justicia de Jesús, la nuestra es trapo de inmundicia. No podemos orar como aquel fariseo que oraba viendo al publicano. Oh, Señor, te doy gracias porque yo no guardo el domingo, doy mis diezmos, no como cerdo. Por favor, es la justicia de Cristo, no es la suya, no es la mía. La justicia que Jesús promueve es la que surge del corazón. En el incidente del lavado de las manos, Jesús señaló el error de los fariseos. Así es que la justicia que vale, la justicia que promueve Jesucristo es superior. La justicia que Él acepta es superior que cualquier otra norma terrenal o humana. La justicia que vale, no obstante, no se obtiene por marcar cada asunto en la lista de tareas. Puede obtenerse solo por la fe en Jesucristo y por reclamar su justicia para nosotros mismos. Y se llamará Jehová justicia nuestra. Cristo es tu justicia, Cristo es mi justicia. La justicia excesiva de los fariseos y de los escribas, como dice la Biblia, representaba trapo de inmundicia delante de nuestro Señor Jesucristo. Que no te pase a ti eso, que no me pase a mí esto, sino que se llamará, como dice la Biblia, Jehová justicia nuestra. Terminemos esta lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección Cristo y las tradiciones religiosas nos ha demostrado que en realidad las creencias, las costumbres, los hábitos y los valores culturales de pueblos, religiones o iglesias puede llevar a un individuo a perderse, sustituyendo el mandamiento de Dios por las tradiciones o las costumbres de la iglesia, de la religión o de algunas sectas, como muchas veces sucede. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La lección Cristo y las tradiciones religiosas nos ha mostrado que en realidad hay 5 conceptos, 5 enseñanzas en esta lección que nos pueden ayudar a entender el camino a la salvación. Como por ejemplo, aprendimos que en la cátedra de Moisés se sentaban los escribas y los fariseos. Y los fariseos eran como unos veteranos de guerra que estaban a cargo de las leyes, de las normas, de los mandamientos y de las tradiciones, que estaban como policías tratando de hacer que todo el mundo cumpliera las leyes, pero que ellos ni con el dedo la levantaban. Estos escribas, Jesús les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. El concepto número 2, en él aprendimos los mandamientos humanos y cómo estos escritos humanos muchas veces sustituyen el mandamiento de Dios, enseñando doctrinas, enseñanzas y leyes humanas y no lo que Dios enseña. Hay veces las tradiciones pueden anular los mandamientos de Dios. Así es que los mandamientos humanos tienen que ser puestos de un lado. También aprendimos las tradiciones de los ancianos. Los discípulos fueron señalados y casi condenados porque no se lavaban las manos para comer. Jesucristo le dijo a aquellos que vinieron a confrontarlo, vosotros anuláis el mandamiento de Dios por la tradición de los ancianos. Realmente no es lo que entra a la boca del hombre y llega al vientre lo que contamina, porque ellos estaban cuestionando leyes de la salud. Me imagino que tenían ahí el libro de la salud, señalando, condenando que los discípulos no se lavaban las manos. Jesús les dijo, vosotros anuláis el mandamiento por la tradición, porque vuestros padres los tenéis abandonados. Y decir, pues yo traigo mi ofrenda al Señor,
pero su padre y su madre estaban abandonados por la tradición, poniendo la tradición por encima del mandamiento. Estas tradiciones de los ancianos demostraron no ser efectivos para la salvación. ¿Qué diremos de los preceptos de hombres? La iglesia dice, los hombres dicen, las tradiciones dicen, pero el mandamiento dice. Los mandamientos de Dios nunca pueden sustituir las tradiciones, las costumbres, los hábitos, los valores o las creencias culturales. Nada de eso puede sustituir la palabra de Dios. Y el concepto número 5, aprendimos que la justicia excesiva de los fariseos, aunque fuera excesiva, no podía ser superior que la de Jehová nuestro Dios. ¿Por qué? Porque se llamará Jehová justicia nuestra. Si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, ni tú ni yo entraríamos al reino de los cielos. De tal manera que Jesús es mi justicia. Jesús es el que va delante de mí, se presenta ante el Padre, y es su justicia la que me hace merecedor de la salvación. Bendito, alabado y santo sea nuestro Señor Jesucristo por esta lección. Y esta fue la lección número 3. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 4, cuyo título es Cristo y la ley en el Sermón del Monte. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerde, si a usted le gustan las cosas de Dios, ponga que le gusta, ponga like. Y si quiere ser de bendición, comparte esta bendición con todos sus amigos y con todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.